de psicoanálisis, tienen cierta dificultad y a veces uno no sabe qué recortar respecto a los textos. Lo van a ver también particularmente en el tercer práctico, vamos a trabajar duelo. Bien, hoy vamos a trabajar inconsciente. El práctico 2 vamos a trabajar la ficha de temporalidad. Y en el tercero vamos a trabajar duelo y melancolía, que es un texto de Freud. Y van a notar que ahí empieza a hacer una distinción en un marco psicopatológico, ¿bien? Que si uno va a la letra del texto puede llegar a perderse un poco, ¿sí? Entonces, lo interesante de los prácticos es poder hacer un recorte, ¿bien? De lo que a ustedes les vaya sirviendo. Hoy vamos a trabajar, Bianca pregunta, los dos textos de Freud. Nota sobre el inconsciente y nota sobre la pizarra mágica. Y vamos a ir haciendo alguna pequeña introducción para la ficha de cátedra que trabajaremos el viernes que viene. La ficha de cátedra que escribieron Tomás Escabuso, Virginia Mujica y Jorgelina Fabrici. ¿Sí? Se los voy a repetir el práctico que viene, pero esa ficha es la columna vertebral de la materia. Me parece que poder trabajar bien esa ficha les va a poder trabajar los textos tanto desde los que veamos antes, es decir, en el práctico de hoy, como los siguientes de otra manera, porque introduce una noción de temporalidad, que es con la que vamos a hacer mucho hincapié y con la que vamos a trabajar en toda la materia. Como les decía, yo no ofrezco grabar el práctico y subirlo, pero no tengo inconveniente si ustedes lo hacen y después se los pasan a los compañeros que no pueden asistir, en fin, eso queda a criterio de ustedes, ¿bien? Es el uso que quieran hacer del práctico. Bien, vamos a comenzar. ¿Cómo estamos con la lectura? ¿Pudieron leer algo? Esta pregunta se las voy a hacer a todos los prácticos, no se inhiban, no se sientan perseguidos. La idea es una pregunta que hago todos los prácticos para poder saber un poco con qué lectura contamos, ¿bien? Como para trabajar en la clase. ¿Pudieron leer? Hoy vamos a trabajar, como decíamos, dos textos de Freud, el padre del psicoanálisis, nota sobre el inconsciente y nota sobre la pizarra mágica. ¿Pudieron leer esos textos? Bien, un poco los textos de la parte teórica. ¿Qué textos de la parte teórica leíste, Mercedes? Bien, ¿qué leyeron de la parte teórica? La ficha de cátedra que dice psicología evolutiva y uno del lenguaje animal, algo así. Bienvenido. Sí. Eso solo. Bien. Bien, bueno, han leído de la teoría. Digo, van a ver que son textos bastante enlazados, así que nos van a servir. Bien. Tina no llegó a leer la parte práctica, de acuerdo. Bueno, vamos a dar comienzo. Por un lado vamos a retomar algo de lo que pudieron trabajar en el teórico, que me interesa reforzar porque tiene que ver con el posicionamiento de la materia. Bien, hablamos de psicología del desarrollo. Y ahí la cátedra va a postular su posición. ¿Sí? Pensar en una psicología del desarrollo, por un lado implicaría, ¿qué creen ustedes que implicaría una psicología del desarrollo? Cuando leyeron el programa de la materia o se inscribieron en la materia, ¿qué suponen que es? Lo que se les venga. La idea de los prácticos es que ustedes puedan decir, desde el más común de los sentidos, qué piensan. Ustedes ponen los cambios que va teniendo el humano a medida que va creciendo. Fianella, yo supuse análisis de las etapas del desarrollo humano, ¿de acuerdo?
Bien, sí, por supuesto, va a tener que ver con eso, ¿no? Con lo madurativo, con el crecimiento. Pero ahí vamos a plantear una diferencia, ¿no? Digo, porque pensar una psicología del desarrollo implicaría, como la palabra lo dice, algo enrollado que se va desenrollando, ¿no? Digo, como algo en potencia que con el paso de los años, con lo madurativo, se va desenrollando, ¿sí? Algo que tiene que ver con el orden cronológico, aparentemente sin vaivenes, ¿no? Algo que se despliega como efecto del tiempo cronológico, del paso del tiempo sobre el cuerpo biológico. Sí, los cambios madurativos son eso, son el efecto del tiempo cronológico en la maduración de un cuerpo biológico. Ahora, de esa manera se van a establecer etapas, ¿no? Con un principio y un fin. De acuerdo, eso lo vamos a encontrar. Hay muchos teóricos de la psicología del desarrollo que hacen un exhaustivo estudio y delimitación de distintas etapas del desarrollo. Pero tendremos que pensar con qué nos encontramos en la vida cotidiana, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Digo, piénsenlo ustedes, si tienen un contacto cercano con niños, con adolescentes. Digo, nos encontramos con que todos nos desarrollamos de la misma manera, con cambios. Sí, hay cambios. Ahora, esas etapas son con un inicio y un fin, no hay retrocesos, no hay puntos de detenimiento. No, digo, pensemos en un niño que tengamos cercano, hijo, sobrino, hijo de amiga, amigo. Digo, sí, nosotros podemos decir que alrededor del año los individuos, vean, hay una edad estipulada para cada etapa, dice Janela. De acuerdo, sí. ¿No? Podríamos pensar que lo madurativo señala determinados periodos cronológicos en los cuales uno adquiriría nuevas habilidades. Pero tenemos que pensar que en el caso a caso no nos encontramos con eso, nos encontramos con puntos de detenimiento. Por ejemplo, en chicos que se demoran en adquirir el habla, pero sí adquieren la marcha, o que habían adquirido el habla, pero en algún momento se detiene. Porque la idea de muchos teóricos de la psicología del desarrollo, psicología evolutiva, piensen que también se lo llama psicología evolutiva, lo cual nos da la idea de evolución, ¿no? Una idea de evolución media darwiniana, ¿no? Que vamos cada vez superándonos, que un estadio de desarrollo es superador del otro. Sabemos que en la vida cotidiana no nos encontramos con eso, que hay momentos de adquisición, que lo madurativo, sí, podría, como, tomando un poco lo que decía Janela, sí, que lo madurativo nos señalaría que podría adquirirse la marcha, es decir, empezar a caminar, que podría adquirirse el habla, un niño que entiende perfectamente, pero sin embargo no habla. Es decir, que podemos pensar que adquirió el lenguaje, pero hay dificultades al momento del habla. Eso nos empieza a encontrar con la singularidad de cada uno. Bien, acá Sofía dice algo y eso lo iremos viendo porque tomo esto, Sofía dice, hay muchas veces que se habla de quemar etapas cuando alguien no hace lo que está estipulado. Bien, voy a tomar esto que dice Sofía, ¿para qué? Para pensar que entonces no podemos desoír la historia del sujeto. La historia del sujeto y la época, el medio social en el que se encuentra inmerso, ¿no? Porque, de acuerdo, con esta frase tan escuchada en algún momento de nuestras vidas de respecto a quemar etapas, lo cierto es que lo que antes se conceptualizaba como quemar etapas, hoy ya no. Probablemente a muchos de nosotros, alrededor de los 14 años, si queríamos salir, nos hablaban de no quemar etapas. Sin embargo, hoy hay que ver si los adolescentes, preadolescentes de hoy se encuentran con eso. Han cambiado ciertos ideales o las propuestas de la época. Entonces, me sirvo de estas dos cosas que aportaron las compañeras para pensar qué es la psicología, qué es el desarrollo, qué es lo evolutivo.
no siempre es increyendo, evolucionando y marcado únicamente por lo madurativo del cuerpo, sino que vamos a tener en cuenta la historia del sujeto y la relación al otro social, es decir, el medio en el que se encuentra inmerso, el medio más cercano y a la vez lo que ofrece la época. ¿Sí? No podemos hablar, sin embargo, a los fines biológicos la infancia sería la misma. Sin embargo, no podemos hablar hoy de la misma infancia, las ofertas que existen, cómo se conceptualiza la infancia, que eso lo vamos a ver también en uno de los prácticos, de lo que podía pensarse como infancia o las prácticas que se tenían respecto a la infancia hace, sin ir muy lejos, 10, 15 años. Entonces, ahí empezamos a encontrar algo con lo que muchos planteos en la psicología del desarrollo o en la psicología evolutiva se quedan a medias tintas. En un intento de normatizar, ¿no?, cómo tendría que ser el desarrollo de un ser humano, se pierde lo singular, la historia de cada uno y lo social. No podemos olvidar, insisto, hoy vamos a trabajar, vamos a ir mencionando, vayamos con paciencia, muchas nociones, conceptos que vamos a desarrollar a lo largo de los prácticos. Pero, podemos pensar que la noción, por ejemplo, de infancia, de adolescencia, de adultez, incluso de vejez, más allá de lo madurativo, es un constructo sociohistórico. Bien, es algo que va proponiendo la época. No se piensa igual la vejez hoy que como se pensaba hace 10 años. No es las actividades que se ofrecen, no es lo mismo el lugar que les damos. De hecho, la infancia tal como la conocemos no fue así durante muchísimo tiempo. No se pensaba como una etapa de desarrollo en la cual el chico tiene que explorar, jugar. No, el chico era un potencial adulto, tenía que ayudar en los quehaceres laborales u hogareños de la casa, porque era un adulto en potencia, se estaba esperando que ya crezca. Y hoy lo pensamos ya como una categoría aparte, es decir, con particularidades, con derechos. No es nada menor la Declaración de los Derechos del Niño. Bien, entonces, ahí podemos empezar a pensar lo que es la revisión crítica del concepto de desarrollo. Es el que vamos a tomar desde la cátedra. ¿Sí? Que vamos a pensar obstáculos en el desarrollo. Y ahí vamos a encontrar la singularidad. Y nos vamos a encontrar con algo del orden de otra cosa. Bien, es decir, cuando nosotros hablamos de la historia del sujeto, un niño que adquirió madurativamente, su cuerpo ya lo permitía, adquirió el lenguaje, nace un hermano y deja de hablar. O acontece algo en la historia familiar y deja de hablar. Entonces ahí podemos pensar, vamos a introducir nosotros en esta revisión crítica, teniendo en cuenta la singularidad, la noción de inconsciente. La noción de inconsciente es un fundamento y es fundacional de psicoanálisis. ¿Sí? Que no todo está determinado por lo madurativo y por la conciencia. Bianca pregunta, no, Bianca, no vamos a trabajar con PowerPoint, ¿sí? Sofía pregunta cómo van a ser los prácticos. Los prácticos vamos a tener una bibliografía a trabajar, en este caso los 2 textos de Freud, y la idea es, bueno, voy a ir comentando los textos, haciendo un repaso de lectura, y bueno, y que ustedes vayan preguntando, bien, la idea es hacer más prácticos los conceptos, es decir, que podamos tomar escenas de la vida cotidiana, para poder hacer más aprehensibles los conceptos, ¿de acuerdo? Continuando. Hablamos de inconsciente, de algo del orden de otra cosa, que no todo está establecido por el cuerpo biológico y por la conciencia. Nuestra posición de la cátedra estará orientada por la idea de un individuo, un cachorro humano, atravesado por el lenguaje y por los acontecimientos de cuerpo. ¿Sí? Es decir, el ser humano, a diferencia de
del animal no posee instinto. ¿Qué queremos decir con instinto? El animal cuando nace tiene una relación al objeto de satisfacción, la relación sujeto-objeto es directa. ¿Ven? Nace y ya sabe caminar, ya sabe cómo satisfacer sus necesidades biológicas, es decir, un león nace y sabe que va a comer una cebra, ya no necesita un rodeo, no necesita una asistencia del otro para adquirir determinadas capacidades. Sabemos que en el ser humano lleva más tiempo, lo madurativo, y que para eso va a necesitar de un otro que lo asista. ¿Bien? Que satisfaga las necesidades, pero que no solo satisfaga las necesidades, sino, porque hay estudios que demuestran que niños con sus necesidades satisfechas, necesidades biológicas, ¿bien? De aseo, de alimentación, si no tienen cierto contexto, cierto acompañamiento, cierto cuidado, cierto cariño, no sobreviven. Y eso va a ser fundamental el lenguaje. Bien, vamos a necesitar de un otro que nos hable. Pensemos que el lenguaje nos anticipa al nacer. No, nosotros incluso antes de nacer, ya nuestros padres, quería decir algo, levantó el micrófono. Bueno, el lenguaje nos antecede. ¿Sí? Es decir, nosotros antes de nacer ya tenemos un lugar en el lenguaje, de los otros primordiales, es decir, de quienes funcionen como otros primordiales, padre, madre, abuelos, nos ponen un nombre, nos arman un cuarto, imaginan cómo vamos a hacer, qué vamos a estudiar, qué quieren que hagamos, qué quieren que no. ¿Bien? Digo, estamos anticipados por el lenguaje. Esto después lo vamos a ir retomando también con la ficha de temporalidad, de subjetividad y temporalidad. El lenguaje va a tocar el cuerpo. Bien, y en eso hay algo que inaugura y hay algo que se pierde. Pensemos, nosotros vamos a necesitar, el ser humano al nacer desválido, va a necesitar inexorablemente de otro que interprete sus pedidos. Nosotros nacemos y si han tenido contacto con algún bebé, llora y nadie sabe qué quiere. Ni él sabe qué quiere porque no hay una relación instintual con la necesidad, bien, cómo satisfacerla o no. Incluso ni siquiera, digo, el bebé llora por un desequilibrio homeostático, es decir, un desequilibrio en la homeostasis, en el equilibrio del cuerpo, pero no sabe distinguir qué es hambre, qué es un tapón de caca, que si es sueño. Fíjense que todas esas cosas ya necesariamente están asociadas al lenguaje. En lo otro es una desorganización del cuerpo. Si hay algo que no se detiene o quieren que desarrolle algo, levantan los micrófonos y me van interrumpiendo, ¿sí? Entonces, continuando, hacemos desválido y vamos a necesitar inexorablemente de un otro que haga de ese grito, de ese llanto, un llamado, que interprete que quiere decir algo. Nosotros lo llamamos que será necesario un baño de lenguaje. La madre tampoco, o el padre, quien está al cuidado, sabe qué le pasa. Vamos, de hecho es lo que produce bastante angustia. Vamos interpretando, metiendo palabras y vamos haciendo de ese grito un llamado. Ah, debe tener y se va probando. ¿Sí? De esta manera, no solo se va a satisfacer una necesidad, sino que aparece algo más. Es decir, cuando se satisface la necesidad, cuando se le da el pecho o la mamadera a un niño, no solo se satisface la necesidad, hay algo en más. Es decir, hay palabras que se le dirigen, ¿no? Uno acaricia al bebé, le habla, la madre no es que le da, más allá de que anatómicamente sea imposible, le da la teta a 2 metros de distancia, lo abraza, lo acaricia, incluso si diera mamadera o si fuese el padre o abuelos quien lo hiciera, no importa. Parece algo más, y eso es lo simbólico.
Bien, van a ser palabras que se dirigen, se va a acariciar ese cuerpo, se van a dirigir palabras. Eso va a tener efectos sobre el cuerpo, ¿sí? Porque si hay que reconocer, en psicoanálisis vamos a ir, los grandes hallazgos de Freud van a ser el inconsciente y la sexualidad infantil, ¿sí? Sexualidad infantil que cuando Freud lo descubre y lo inaugura en su enseñanza, ya pensemos 1905, en un Viena sumamente normativo, hablar de sexualidad infantil horrorizaba. Bueno, hoy podemos pensar que también sucede algo de eso. Cuando hablamos de sexualidad infantil, después lo vamos a ver, bien, hablamos de efectos en el cuerpo, que hay algo en la satisfacción de las necesidades, zonas del cuerpo que se van recortando y que producen un efecto en el cuerpo, sensaciones en el cuerpo, placer, ¿sí? Que está muy lejos, por supuesto, de la sexualidad adulta. ¿Bien? Si no tiene que ver con, que no solo se satisface una necesidad, hay algo a nivel de las mucosas que producen un placer, producen algo en más, que va a hacer que el niño no es que solo succiona, sirviéndose de lo madurativo, del esquema de succión, el reflejo, no es que solo va a succionar cuando hay leche, digo, cuando sea una teta o en el encuentro con una mamadera. Después va extendiendo ese chupeteo a distintos objetos por el placer funcional. En ese punto hablamos de sexualidad infantil. Pero fíjense que las zonas, lo vamos a verlo en detalle, las zonas que se van recortando del cuerpo tienen que ver con la intervención del otro social. Las zonas van a ser la oral, la anal, las zonas genitales. Que el otro social, interviniendo en los cuidados, es decir, alimentando, cambiándolos, va recortando zonas del cuerpo que le ofrecen placer al niño. Insisto, separemos esta cuestión de la sexualidad infantil de la sexualidad como la entendemos en la vida adulta, por supuesto. Pero hay efectos en el cuerpo. Entonces vamos a tener como dos vías que vamos a ir viendo a lo largo de toda la materia. Por un lado el efecto simbólico, que no necesariamente se tienen que pensar tan separados, pero hoy a modo esquemático y en la transmisión pensémoslo así. Vamos a tener la vía simbólica, las palabras, el lenguaje, y algo que queda, que tiene que ver con el cuerpo, con sensaciones en el cuerpo. Ustedes habían dicho que algunos leyeron la bibliografía del teórico, que estaba en Benís. Bien. El ser humano, el lenguaje tiene la particularidad de que nombra la cosa y a la vez la mata. ¿Qué queremos decir? Pensémoslo cuando alguien nombramos una mesa. Hay un cuadro de Magritte que es una pipa dibujada y dice, "C'est ne a pipe", esto no es una pipa, ¿no? Y hay todo un análisis de ese cuadro que dice, bueno, en realidad eso no es una pipa, es un dibujo de una pipa, incluso la frase que dice esto no es una pipa, bueno. Lo que quiere decir es que nombra, pero hay algo que se pierde. Es decir, el lenguaje se hace necesario, no hay forma de referirse a las cosas sin el lenguaje, pero hay algo que el lenguaje no llega a nombrar. En eso decimos que mata la cosa. Pensémoslo en un ejemplo cotidiano. Cuando uno le quiere transmitir a un amigo, una amiga, una sensación, ¿no? Dimos vuelta a la esquina, nos encontramos con el muchacho o muchacha que nos gusta. Y nos saludó y nos dijo de tomar una cerveza el viernes. Y cuando uno intenta, hay algo que se siente en el cuerpo, y cuando uno intenta transmitirle, va rápidamente a la casa del amigo, amiga, y tomando mate dice, no, me lo crucé, me la crucé, y vos sabés que me invitó, pero me miró como raro, no sé cómo decirte bien, yo estaba nervioso, nerviosa, no era tampoco nervio, era como que, digo, pensemos en cuando intentamos transmitirle algo de las sensaciones a un amigo, cómo el lenguaje es necesario porque permite que
que algo le podamos transmitir de lo que sentimos. Sin embargo, fíjense esta frase que decimos, sí, pero no es que estaba nervioso, nerviosa, es como si hubiese sentido algo en el cuerpo, pero no, que uno no logra terminar de captar lo que sintió. Eso nos ha pasado a todos. Bien, ese es el efecto del lenguaje. Esto que permite, que nombra, pero que no llega a nombrar del todo, y queda algo, ¿sí? Vamos a ver entonces que eso va a tener que ver con estas dos vías que planteamos. Es decir, va a tener que ver con, por un lado, lo simbólico, lenguaje, como algo que define al ser humano, pero entonces que introduce algo nuevo, pero que a la vez algo se pierde. Hay algo en la interpretación de ese llanto, de hacer de ese grito llamado, decir, me está llamando, tiene hambre, me extrañaba, me quiere ver, lo hacemos con el bebé, inaugura algo, pero a la vez hay algo que se pierde, es decir, que no va a ser solo la satisfacción de la necesidad. Que cuando en un segundo momento el chico ya sepa que ese grito se torna llamado, es decir, que convoca al otro, sí, se va a satisfacer la necesidad, pero va a haber algo que no se va a volver a recuperar. Dejemos las cosas un poco así, esto lo vamos a seguir trabajando a lo largo de toda la materia. Lo que me interesa transmitir son estas dos vertientes, ¿sí? Del cuerpo. El discurso del cuerpo y de lo simbólico. Que no necesariamente se tienen que pensar separados, pero hagámonos esa idea hoy. El descubrimiento freudiano prueba a descubrir, empieza a trabajar con las histéricas, y él va a descubrir un cuerpo distinto al de la ciencia médica. Un cuerpo no determinado necesariamente por lo anatómico, fisiológico. En esto que estamos diciendo, en el inconsciente y en la sexualidad infantil, la dimensión de la palabra y del cuerpo. ¿Qué queremos decir? Freud se encontraba, hoy ya no es tan habitual, pero hay casos, pensémoslo, de neurosis, de histerias, en las que tienen parálisis. Sin embargo, se hacen estudios, hoy no se encuentra una parálisis, pero se encuentra uno con pacientes que vienen con, bueno, hoy está la bolsa de gatos, que es el ataque de pánico, ¿no? Con mareos, y que se hicieron tomografía, fueron al otorrino a ver si era una cuestión del oído, ¿eh? Y no hay nada a nivel del cuerpo anatómico que describa eso. Pero empieza a encontrarse con eso. También lo podemos pensar en situaciones, casos de psicosis, ¿no? Particularmente en la esquizofrenia, cuando aparecen con el cuerpo fragmentado, cuando dicen me falta el brazo, y sin embargo uno le está viendo el brazo, y ellos también se lo están viendo, no es una cuestión perceptiva. Entonces hay un cuerpo más allá del cuerpo anatómico, incluso del cuerpo que vemos en el espejo. Freud empieza a plantear eso, que las parálisis, en ese caso, en su época, las parálisis en las histerias, ¿no? Era un cuerpo que se comportase como si la anatomía no existiese, como si no tuviese ningún conocimiento de ella. Esta idea del cuerpo fragmentado, que no me responde esta pierna, pero esta sí. No hay nada de lo médico que lo explique. Hay otra dimensión del cuerpo, y eso va a estar marcado por la pulsión. Como decíamos, nosotros no hablamos de instinto, como sí ocurre en el mundo animal. ¿Ven? Que hay una relación directa, que las cosas son inequívocas. Si leyeron el texto de Benveniste, lo que uno puede extraer rápidamente es que si aletea así la abeja, significa tal cosa. ¿Bien? Significante y significado están unidos. Esto es esto. Y si da 2 vueltas, ya sabe que es un cortejo para poder aparearse, el zángano y la abeja. Sin embargo, sabemos todas las complicaciones que a nosotros nos trae eso en la vida cotidiana. Que estamos en un bar y pasa el muchacho o muchacha que nos interesa y decimos, me miró,
y me dijo después tomar algo, pero no entendí si en realidad él me ve como amigo, amiga, pero a la vez me pareció que tenía ganas, pero no sé si me lo dijo de compromiso, todo el enrosque, porque no trabajamos, no hay encastre, no hay una relación directa entre sujeto y objeto. Está el lenguaje, que es lo que nos va a permitir que algo se arme, pero no de manera unívoca, no significante, significa, me miró, me levantó la ceja y nos encontramos para tener sexo. No, sabemos que nos pasa en lo cotidiano, ya no tiene que ver solo con lo que podemos escuchar en los consultorios, sino con, no me invitó, pero la verdad, no sé si quería estar conmigo, no quería estar conmigo, no sé, me parece que como que quiere ser amiga, todos los embrollos que trae el lenguaje. Entonces, como decíamos, no hay una relación directa. El ser humano va a necesitar de un rodeo por el otro para poder darle unidad a su cuerpo y para encontrar sustitutos de los objetos perdidos. Por eso vamos a hablar de pulsión. ¿Bien? La pulsión como un concepto límite, frontera, entre lo psíquico y lo somático. Freud plantea la vivencia de satisfacción, donde en la primera toma de leche, en la mamá de calostro se llama, hay algo en esa vivencia inaugural. Está la satisfacción de las necesidades, pero también se encuentra con algo en más, un cierto efecto en el cuerpo, que incluso cuando se quiera repetir esa sensación, ya algo de eso se perdió. Ya está atravesado por el lenguaje y algo de eso se perdió, por más que sepamos los medios por dónde ir a buscarlo. Pensémoslo en las primeras veces de cualquier cosa que se les ocurra en nuestras vidas. Nunca logramos recuperar el efecto que tuvo. Pensemos en el primer amor. Nunca, a pesar de hoy estar muy enamorados, incluso considerar que la persona con la que se está ahora es el amor de su vida, ¿de acuerdo? Sin embargo, el efecto, lo que se sintió en ese primer amor es algo de lo irrecuperable. Por más que después sepamos cómo se arman las parejas, volvemos a armar otras parejas, todo eso con lo simbólico, ¿no? Con el lenguaje, sí. Sin embargo, hay algo que se perdió. Por eso hablamos de la pulsión como concepto límite, entre lo psíquico y lo somático, entre la psique y el cuerpo. ¿Sí? Va a tener una apoyatura en lo somático, en lo orgánico, porque se satisface una necesidad, en este caso, hace una necesidad alimenticia, pero se inaugura algo nuevo, aparece algo que se va a intentar reencontrar, que es lo que hace que el niño no solo succione cuando tiene la mamadera o la teta, busca reencontrar algo de la satisfacción. Y siempre lo vamos a encontrar con una brecha, una distancia entre la satisfacción encontrada, la que encontramos, por supuesto que se encuentra satisfacción, una brecha entre la satisfacción encontrada y la buscada, y la satisfacción buscada. Esa brecha, ahí, esto vamos a seguir repitiéndolo en otros prácticos, ¿sí? En esa brecha vamos a ubicar el deseo, que es lo que hace que nos motoriza al encontrar una satisfacción, pero que no concuerda con la satisfacción buscada, hace que vayamos por más. Eso es la pulsión. De estas apoyaturas en lo biológico van a quedar marcas en el cuerpo. Va a haber un cuerpo marcado por la historia, por las contingencias de cada uno. No tendremos todos el mismo cuerpo ni la misma relación al mismo. Por eso la dificultad de por momentos, más allá que vamos a hablar de distintas etapas, niñez, adolescencia, adultez, vejez, la dificultad de hacer una generalidad. Ahora por eso pasa cuando le sacás la mamadera a un bebé, nene,
deja de tomar leche. ¿Cómo lo pensás, Paola? A ver. Sí. Perdón, no, como hoy hablaba sobre el deseo de succión, tengo 2 hijas y me pasó que cuando le saqué la mamadera a la más grande, la más chiquita todavía toma, no quiso tomar más leche en taza. Entonces, claro, se le va el deseo, digamos, pensándolo así, de esa succión, más que le gustaba tomar tanta cantidad de leche. No era la leche, no No era, era la leche, era la no era la succión. necesidad, ¿no? Porque Claro, comerá otras cosas. claro. Bien, está muy bueno esto que planteaste. Sí, exacto. Bueno, hoy hablaban algo también en el teórico. O sea, nosotros pasamos de la necesidad al menú, que es esto que estás diciendo, ¿no? Digo, uno a veces, uno no siempre come por hambre. Uno quiere comer determinada situación cotidiana. Che, tengo hambre, ahí quedó media milanesa de ayer a mediodía, no, pero no tengo ganas de comer milanesas. Y que uno responde, particularmente las madres, bueno, entonces no tenés hambre. Digo, porque hay algo de otro orden, algo del orden del deseo. Y en esto que dice Paola es interesante, exacto, no era la leche, no era lo nutricio, era lo que se ponía en juego ahí con ella. Después, o deja, es interesante esto, deja de tomar, digo, come o toma otras cosas. Ahí lo que se perdió no es la leche, porque la podría recuperar. Ahí se perdió otra cosa, ¿de acuerdo? Está bueno. Me gusta que levanten el micrófono y hablen para hacerlo dinámico, ¿sí? Entonces, tomando nuevamente el ejemplo de Paola, es eso, es algo que en algún momento se puede haber apoyado en algo del orden de lo somático del cuerpo, por eso decimos es un concepto límite, no es ni que se apoya ahí en el límite entre lo psíquico y lo somático. Tiene una apoyatura en lo somático, en algún momento fue la satisfacción de una necesidad, para luego convertirse en otra cosa, a nivel del deseo, a nivel del cuerpo. Bien, estas cosas las vamos a continuar hablando y las vamos a continuar desarrollando, ¿sí? Me interesa para poder cerrar un poco esta idea y meternos, continuar, pero ya meternos de lleno en los textos. Va a pasar algo a nivel del cuerpo, ¿no? Que va a estar, que no se va a comportar de acuerdo al saber, a los ideales que nos orientan, sino que por momentos nos vamos a encontrar con el no poder evitarlo, no poder parar. A ver, vamos a tener personas, por eso digo esta distinción entre lo simbólico, la palabra, y lo que es el orden del cuerpo, de la sexualidad en el cuerpo, no, no lo pensemos solo como sexo, sino de, el goce, de lo que se siente en el cuerpo. Vamos a tener ideales que nos orientan, sí, de golpe nos encontramos con personas en el consultorio muy sostenidos en los ideales fit, ¿no? En cómo comer, entrenan 2 veces por día, sin embargo salen los fines de semana y no pueden dejar de tomar, vuelven a sus casas doblados, ¿no? Y uno escucha decir, y sin embargo sería totalmente contrario al ideal que los orientan, al maltrato del cuerpo. Pensemos también en lo que ofrece la época, de toda la higiene del cuerpo. Sin embargo, nos encontramos con no poder evitarlo, no poder parar, ser más fuerte. No, yo ya sé que empiezo a tomar una pinta de cerveza y después no puedo parar. Me hace re mal por el hígado, porque aparte después, sí, la teoría está toda, pero hay algo a nivel del cuerpo. Lacan, un autor que nosotros leemos desde el psicoanálisis, va a hablar de la falla epistémica somática. Es decir, como a pesar del epistémico del saber, hay algo a nivel del cuerpo que no se puede parar. Por eso digo, fallan las campañas, ¿no? De detención de las adicciones. Sí, todos sabemos que fumar hace mal, que determinadas drogas hacen mal, que tomar exceso de alcohol también. No pasa por el saber, no pasa por la transmisión de un saber. Hay algo a nivel del goce del cuerpo que no engancha justamente con la palabra, que no es porque le digamos que no a alguien o por un saber respecto a eso. ¿Sí?
Bien. Entonces, ahí podemos pensar esa distinción que vamos a ir trabajando a lo largo de todos los prácticos, que es entre el efecto del lenguaje, lo simbólico y lo que es del orden del cuerpo, que queda un poco acéfalo, sin cabeza, ¿no? Digo que no llega a ser captado por el pensamiento, por el saber, por lo simbólico. No puedo parar, es más fuerte que yo. Bien, si tendríamos que pensar, una vez ya introducí un poco la cuestión del otra cosa que les decía, ¿no? No solo de lo biológico, sino de la dimensión de otra cosa. Dijimos en ese punto que inconsciente y sexualidad infantil, palabra y cuerpo, son fuertes apuestas del psicoanálisis. ¿Qué es lo inconsciente para ustedes? Desde el sentido más mundano. Uy, lo hice inconsciente. No sé, se ve que inconscientemente lo tenemos incorporado en el habla cotidiano. ¿Qué creen? Sofía dice algo sin darnos cuenta. Bien. ¿Qué más? Vamos, deben usar la palabra. Uy, lo hice inconscientemente. Uy, se ve que mi inconsciente hoy está muy incorporado. Es algo que uno quisiera hacer, pero que en el fondo no lo haces. Y el inconsciente lo hace uno. ¿Ven? Hacer algo por impulso. Pueden ser nuestras acciones con los demás. Sí, exacto, tiene que ver a veces con las acciones. Una acción sin pensar, como si no fuéramos nosotros. Genial. Sí, cuando uno está ebrio. Bien, es decir, uno podría pensar que cuando uno está ebrio es, cuando uno, lo que plantea ahí es que no estaba consciente de lo que hacía. Algo que no está en nuestra voluntad. Es como cuando tomas alcohol, te desinhibís y haces lo que no haces en realidad. Inconsciente relacionado con lo naturalizado. Cuando está enojado. Bien, sí. Podemos pensar que en todas estas definiciones que fueron dando, lo que podemos encontrar en común es algo que escapa a la conciencia, en lo que nos cuesta reconocernos, ¿no? Sea porque estamos ebrios, sea porque no lo hacemos en la realidad, sea porque escapa a nuestra voluntad. Bien, acá Lucía que pone, cuando está enojado o herido, bueno, exacto, que se pierde algo de la conciencia, de la voluntad, de lo autodeterminado, de lo regulatorio. Bien, ahí podemos tener la primera definición de inconsciente. Freud en Notas sobre el inconsciente va a plantear 3 formas de conceptualizar el inconsciente. Una es el descriptivo. ¿Qué es esto que estamos diciendo? Bien, en la vertiente descriptiva, pensemos lo que lo dice la conceptualización. Describe, ¿sí? Es decir, lo inconsciente va a ser lo que no es susceptible de conciencia. ¿Ven? Que yo no lo quería, que está fuera de mi voluntad, que no estaba consciente, que no lo pude regular. Entonces, en una primera definición, conceptualización del inconsciente, vamos a decir que lo consciente va a ser lo que tenemos en este momento, en nuestra vida anímica, nos dice Freud, en la cabeza, en la mente. Ahora, ya, lo que me acuerdo. Lo preconsciente va a ser lo que no se encuentra en la conciencia, pero es susceptible de conciencia. Es decir, uno haciendo un pequeño esfuerzo, lo retorna a la conciencia. Digo, yo ahora estoy pensando en, bueno, cuánto tiempo nos queda,
la participación, que me interesa trabajar antes de terminar la clase, todo eso a nivel consciente. En un momento puedo distraerme y ponerme a pensar qué era lo que me faltaba en casa para la compra del supermercado. Bien, es decir, no lo tengo todo el tiempo presente en la mente. Sin embargo, haciendo un pequeño esfuerzo, logro recuperarlo y mientras me están escribiendo voy pensando qué me falta. Sí, ahí lo repito bien. Decimos, entonces, que lo consciente va a ser lo que tenemos en nuestra vida anímica aquí y ahora, presente. Que lo tenemos en la conciencia, de lo que somos conscientes. Preconsciente es lo que no se encuentra en la conciencia, así que no lo estamos pensando en este momento, pero es susceptible de conciencia, es decir, un pequeño esfuerzo y lo traemos. ¿Bien? Lo inconsciente es lo que no está en la conciencia y no es susceptible de conciencia. Fíjense la diferencia entre preconsciente, que decimos el preconsciente es susceptible de conciencia. Con un pequeño esfuerzo lo traemos. Con lo inconsciente no es susceptible de conciencia. Por más esfuerzo que hagamos, eso no viene a nuestra memoria. Solo lo vamos a ver, como lo que dice Verónica, exacto, está reprimido. Solo lo vamos a encontrar, y pensémoslo también en la vida cotidiana, por lo que nosotros llamamos manifestaciones del inconsciente. Es decir, lo que logra filtrarse, y ahora nos vamos metiendo en la segunda conceptualización, en lo que logra filtrarse, ¿no? Cuando uno va a mandar un chat, y en vez de mandárselo a la amiga, se lo manda al muchacho con el que se está viendo. Y ahí dice, un acto fallido. Uy, me traicionó el inconsciente. ¿No? Uno quería escribir algo y escribe otra cosa. Quería poner te amo y pone te mato. ¿Ven? Es decir, que no sabemos bien a veces de dónde viene eso, pero que tiene efectos. Digo, que se logra filtrar, se manifiesta. Manifestaciones del inconsciente. Ahí vamos a poder empezar a pensar la segunda conceptualización de inconsciente, que es la dinámica, perdón. ¿Sí? Descriptivo. Y ahora pasamos a la dinámica. La dinámica, ¿qué queremos decir con esto? Que esos, tanto consciente, preconsciente e inconsciente, no van a ser compartimentos estancos, cosas separadas. Lo que tenemos en la cabeza ahora es lo consciente, porque sabemos que en la vida cotidiana no pasa eso. Que hay una dinámica entre esos, entre consciente, preconsciente e inconsciente. Freud nos habla del ejemplo de Freud en sus inicios, trabajaba con hipnosis. Lo que hacía era hipnotizar a una persona. Sí. Bianca pregunta, exacto, ahora estamos trabajando en notas sobre el inconsciente, que es todo esto. Son estas escansiones, estas distinciones de estas conceptualizaciones del aparato psíquico, del inconsciente. Una vez leí un libro de Rolón, en el caso de un hombre que tenía un amante y no sabía cómo decirle a su mujer que estaba con alguien más. Entonces se fue a bañar sin querer y dejó el teléfono en la habitación. Y la mujer se enteró de todo. Eso fue un acto dominado por el inconsciente. Exacto. Estas cosas que uno dice, pero sabiendo que había, ¿no? Que uno le pasa el celular, y a pesar de ser personas que muchas veces tienen mucha cautela, que borran los mensajes, que le ponen clave, ese día no borró el mensaje, o se fue a bañar y lo dejó sin clave, o... No digo, exacto. Cómo se puso en acto una manifestación del inconsciente, un lapsus, vamos a decir nosotros, de algo que no realizaba voluntariamente, pero en el que había un deseo. Bien.
Es excelente el ejemplo. En eso Rolón es interesante. Bien. Con esto que dijo Sofía, ahí podemos pensar lo dinámico. Es decir, que hay pensamientos inconscientes eficientes, vamos a decir. Freud toma el ejemplo de la hipnosis. Hipnotiza a un paciente, entra en estado de hipnotismo, y le dice, bueno, que cuando se despierte, a los 15 minutos de haberse despertado, va a abrir un paraguas. Se despierta la persona y a los 15 minutos, sin saber por qué, abre el paraguas. ¿Qué quiere demostrar con esto? Que hay pensamientos latentes, inconscientes, ideas inconscientes, que aunque no ingresen a la conciencia, son pensamientos inconscientes eficientes, tienen efectos, son eficientes. Esto. El tipo no sabía cómo hacerlo, quería, sin embargo, sin quererlo hacer voluntariamente ni conscientemente, tuvo eficacia. Eso podemos, lo traicionó el inconsciente, exacto. Eso también podemos pensar. Nosotros decimos que, después lo vamos a ver más adelante, pero que el sujeto se reconoce, muchas veces puede pasar que no es que quería contarle a la mujer, sin embargo, se manda toda esta cagada, la mujer encuentra, las quilombos se separan, y a veces uno después en el espacio de análisis termina diciendo, la verdad que estoy contento, o la verdad que no sé si quería tanto estar en pareja, digo, a veces sin ser algo que uno tenía conscientemente antes, ¿no? Quiero separarme de mi mujer. Sin embargo, una vez que sucedió la manifestación del inconsciente, el fallido, el lapsus, uno empieza a reconocerse en eso. Por eso decimos que, después lo vamos a ver más adelante, pero que el sujeto se reconoce a posteriori. En el acto inconsciente, ahí puede aparecer, y la verdad que no, yo medio que quería que se entere. ¿Sí? Bien, estamos todavía en lo de la dinámica. ¿Sí? Vamos a hacer ejemplo de la hipnosis. Lo que vamos a decir es que hay efectos de un sistema sobre el otro. Creo que son estancos, separados. Puede haber algo inconsciente, como el ejemplo que trajo Sofía, del texto de Rolón, que intervienen, que tienen efectos, que ingresan al otro, sin ingresar de manera tan manifiesta, sino como, quería separarme de mi mujer. No, ingresó el fallido ese, el lapsus, que tuvo al dejar el celular e irse a bañar, teniendo mensajes de la otra. Entonces, lo que queremos decir, nuevamente, la concepción dinámica, pensemos, las palabras nos orientan, que hay un dinamismo entre ellos, una relación. Lo que va a decir Freud es que lo preconsciente serán aquellos más débiles, esos pensamientos más débiles, que les falta fuerza, pero que al cobrarla ingresan. Y los inconscientes no, tienen mucha fuerza. El tema es que la conciencia se defiende para que no ingresen. ¿No? En esto que decían de lo reprimido. Hay una defensa por parte de lo consciente de no querer saber de eso y lo reprime. Esto, los recuerdos reveladores, que uno dice, no me acordaba de esto y me vine a acordar después de años. Entonces, fíjense cómo tienen relación, cómo lo consciente hace fuerza, defiende para que no ingrese lo consciente. Pero cómo lo inconsciente logra, o lo preconsciente, filtrarse y tener efectos en lo consciente. ¿Sí? En eso vamos a pensar el aspecto dinámico. Que hay un dinamismo, que hay efectos, que no son estancos los sistemas. ¿Sí? Por último, vamos a pensar la conceptualización sistemática. Teniendo en cuenta lo que vamos planteando de lo dinámico, pensemos esto. ¿Cómo ingresa lo inconsciente en la conciencia? De forma desfigurada, tomando el ejemplo que planteaba Sofía de este texto de Rolón, ¿no? Este lapsus,
en el cual este acto fallido, en el cual él deja el celular para que la mujer se termine enterando, eso ingresa a la conciencia, pero ingresa de una manera desfigurada. Por eso hablamos de las manifestaciones del inconsciente. No es que lo inconsciente va a ingresar de manera bajo un exabrupto a la conciencia. Las formas que tiene van a ser desfiguradas. Pensemos en esto. En un sueño, las manifestaciones inconscientes van a ser sueño, lapsus, acto fallido. Uno quería escribir tal cosa y escribió tal otra. Lapsus. Uno quería escribirle a la amiga o al amigo respecto al muchacho o muchacha que le gusta y le termina reenviando el mismo audio que él envió a él. Acto fallido. Entonces ahí vamos a poder pensar que el inconsciente va a tener leyes propias, que va a ser un sistema aparte. Pensemos nuevamente, descriptivo describe, dinámico nos habla del dinamismo que existe entre consciente, preconsciente e inconsciente. Y sistemático, ¿un sistema qué es? Es un conjunto de elementos organizados bajo leyes, organizados. ¿Sí? Entonces va a tener leyes propias. Es decir, el inconsciente va a ser un trabajo de desfiguración de las ideas, de los pensamientos inconscientes para lograr filtrarse en la conciencia. Porque recuerdan que dijimos en el aspecto dinámico que la conciencia va a defender para que no ingresen esos pensamientos. A través de la defensa, ¿de acuerdo? Pero el inconsciente también va a tener sus propias leyes, y en eso vamos a hablar de condensación y desplazamiento para lograr desfigurar el pensamiento y lograr ingresar. Tener eficacia, retomando la idea de pensamientos inconscientes eficientes, que tiene efectos, aunque no sepamos conscientemente. Un sueño no sabemos muy bien su significado. Uno tiene lo latente, lo manifiesto, decir, soñé que estaba en una granja, y lo latente, lo de fondo. Ingresa desfigurado porque sería disruptivo que ingrese de manera cruda. ¿Sí? Pero el inconsciente toma una idea, algo, una línea asociativa y logra filtrarse desfiguradamente. Pensemos en esto. Personas que han tenido olvido durante años de un recuerdo, puede ser un recuerdo traumático de alguna situación de abuso, por ejemplo, y que un día, escuchando una noticia, les sobreviene ese recuerdo que durante años nunca lo tuvo. Entonces, el inconsciente siempre va a encontrar una línea asociativa para lograr filtrarse. A veces de manera más brutal, más manifiesta, y a veces de una manera más, la mayoría de las veces de una manera más desfigurada, que es esto que estamos diciendo. Digo, en el sueño, bueno, no sabemos muy bien, pero algo se logró satisfacer de ese deseo inconsciente de una manera desfigurada, sin perturbar el sueño, sin perturbar a la conciencia, sin perturbar la defensa. ¿Sí? Bien. Incluso pensemos, no sé si les habrá sucedido, imagino que sí, porque nos sucede a todos a lo largo de la vida, en esas situaciones en las cuales uno no sabe por qué reaccionó así. ¿No? Que sí, que si uno lo piensa fríamente, la situación no era para tanto, no fue tanto lo que me dijo, lo que pasa es que en ese momento me salió a decirle todo eso, y eso muchas veces puede tener una conexión con algo del inconsciente, ¿no? Que uno dice, bueno, no me dijo tanto, le pregunté si me prestaba tal remera, y me dijo que no porque la quería usar ella.
y uno ahí empieza a hacer una catarata de cosas que dice, sí, ya sé que no era para tanto, tampoco quería tanto la remera, pero se encuentra con algo desconocido, algo de otra cosa, de otro lugar. Bien, ahí tendríamos estas tres concepciones: descriptivo, dinámico y sistemático. Vamos adentrándonos en el otro texto, así vamos finalizando. Para dar cuenta de lo dinámico y lo sistemático, Freud se va a servir de la noción de memoria, pero no de la memoria como nosotros lo tenemos conceptualizado, la memoria consciente, ¿no? Sino que algo que está en el fondo, que en un momento retorna. Cuando la amiga le dice, no te presto esa remera, uno le contesta de gol, diciéndole de todo. Y uno después logra encontrar que eso tenía que ver con... En eso le va a interesar, y ese es el texto que va a orientar la lectura de notas sobre la pizarra mágica. ¿Sí? Me empieza a interesar algo de la memoria, pero de un efecto diferente de la memoria. Una escena muy similar nos recordó a algo y nos pusimos a llorar como niños. Una noción de memoria que se empieza a preocupar por lo que está de fondo, pero que tiene efecto. Lucía, ¿querés decir algo? ¿No? Bueno. Lo dinámico y lo sistemático tiene que ver con eso, con algo que está ahí, latente, de fondo. Por eso decimos que aparece, que por eso toma tanto las cuestiones de la memoria. Pero con un efecto diferente, una noción de memoria que escapa a la noción mundana. No por lo vivo de recuerdo, me recuerdo cuando venía a esta plaza y me amacaba. No, sino lo vivido del recuerdo, que no es sin cuerpo. No, me dijo eso y me sentí como cuando era chica. Y me retaba mi papá, eso que está en el fondo, que tiene un efecto de memoria, que en algún lado está. Ahí va a empezar a hablar de la pizarra, pero no porque a Freud le interesa hacer una psicología de la memoria, ¿sí? Sino para dar cuenta de esto, del efecto de la memoria, más allá de lo consciente. Esta era la plaza donde me traía mi abuela. No, más allá de la conciencia, algo que hace contacto con la conciencia, que tiene efectos. Que más allá de los recuerdos vivos, en la plaza, sino lo vivido del recuerdo. Freud, sintéticamente, empieza a decir, bueno, si teníamos que pensar en un dispositivo que supla la función de la memoria, como ocurre con los audífonos, con los lentes, es decir, que supla, es más lo que sentís, exacto, ahí está la noción del cuerpo. Esto, tiene un efecto de memoria, me puse a llorar como cuando era niña, sentí lo que sentí, bueno, eso no es un recuerdo, como la plaza donde llevaba la abuela. Pero empieza a decir, si tenemos que pensar un dispositivo que supla el órgano perceptivo, ¿no? Es decir, como los lentes cuando tenemos problemas de visión, o los audífonos con alguna dificultad auditiva, ¿cómo pensaríamos un suplemento de la memoria? Entonces dice, bueno, podríamos agarrar una hoja de papel y ir escribiendo todo. Lo que me daría una hoja de papel es una capacidad ilimitada para recepcionar todos los recuerdos, todo lo que quisiese en mi memoria. O sea, me terminaría una hoja, empezaría con otra. Tendría una capacidad ilimitada. Me generaría una huella duradera, una huella mnémica, dice, una huella de memoria duradera, porque siempre voy a tener escrito, así sean 100 hojas. Entonces la hoja me da una capacidad ilimitada, porque voy agarrando otras hojas, una huella duradera, porque va a quedar escrito, nadie lo puede borrar, pero eso que es una ventaja, que es que nadie puede borrarlo,
también ofrece una dificultad, porque si uno pasado cierto tiempo no quisiera ocupar la memoria, en este caso, la hoja de papel, con los recuerdos, no tendría forma de eliminarlos. La memoria en eso, imaginen que no recordamos todo el tiempo, ni todos los recuerdos de nuestra vida, porque si no, sería un imposible. Mnémico es que tiene que ver con la memoria. ¿Sí? Con la memoria en este sentido, con que estamos empezando a ver, que tiene que ver con lo que hace huella. Pero pensalo como memoria. Dice una huella mnémica duradera, es decir, un recuerdo, una marca duradera. ¿Sí? Entonces dice, bueno, eso con la hoja. Bueno, podría agarrar un pizarrón, como esos que se usan para dar clases, dice. Tendría una capacidad limitada, el amplio del pizarrón, pero me permitiría suplir esta deficiencia que teníamos con la hoja. Cuando algo no me interesa o ya no lo necesito, en mi memoria puedo borrarlo y reescribir. Bien. Pero, dicen, claro, pero ahí no tendría capacidad limitada por el pizarrón, pero me permitiría borrar. Es decir, que no tendría una huella duradera. Entonces él ahí toma lo que en ese momento había sido inventado, que era la pizarra mágica. La pizarra mágica tal y cual la conocemos de niños. ¿Ven? Vieron que escribimos con un crayoncito con el que viene, escribimos, levantamos la hoja de papel y eso se borra. Bueno, la pizarra mágica. Ahí encuentra una solución porque dice, bueno, parece que capacidad ilimitada, es decir, poder de recepción, es decir, poder percibir y guardar todo, y que eso sea una huella duradera, se excluye. Y ahí encuentra la solución en la pizarra. La pizarra que va a estar compuesta por un fondo de resina y después dos hojas. Una hoja de papel encerado y una hoja de celulosa. Estas prácticamente pegadas, es decir, solo separadas por los bordes, apoyadas sobre la placa, la plancha de resina. Uno escribe y borra. Lo que empieza a decir ahí es, bueno, eso no es desarrollos más, menos, lo que es interesante es, lo que dice es que uno escribe, como lo puede hacer en la hoja o en el pizarrón, y si uno levanta esa hoja, se borra. Cuando uno ya no desea tenerlo guardado, podría borrar. Pero no va a decir que también nos permite, es decir, se puede borrar, pero que hay una huella duradera, porque si uno levantara, y nos pasa, no sé si alguna vez han tenido la experiencia de jugar con una pizarra mágica, si uno levanta, en este caso las hojas que él plantea de cera y celuloide, esas dos hojas delanteras, siempre van quedando marcas en eso que permite la proyección del color. ¿Sí? ¿Para qué se sirve de esta metáfora, Freud? Dice que sin que esté en la hoja de celuloide, es decir, la hoja del frente, en el fondo, si uno levanta, hay una huella, hay una marca, sin que le veamos en la hoja. Y ahí juega con esta metáfora, dice, sin que esté en lo consciente, hay algo que puede quedar como marca en el fondo. ¿Se entiende? Como va metaforizando el inconsciente como memoria. Ahí dirá, sin estar consciente en el papel todo el tiempo, si uno levanta, hay marcas. Ahí dirá cómo los influjos del inconsciente entran en conexión con lo externo. Es decir, cómo esas marcas, en el fondo, como sucede con la plancha de resina, están aunque no las veamos. Y que logran manifestarse a través de las manifestaciones del inconsciente, esto que estábamos diciendo.
son efectivos. ¿Sí? Ahí podemos pensar nuevamente la cuestión del cuerpo. ¿Cómo? Porque podemos pensar que esas marcas en el fondo, que tienen que ver con la historia, con las contingencias, con lo que nos ha ocurrido en la vida, quedan marcadas. Y esas marcas se producen en el cuerpo. En esto, no solo en el cuerpo, no marcado en el cuerpo como moretones, ¿no? Sino como esto, como lo que decía recién Paola. Sí, Paola, lo que sentís, ese efecto, esas escenas que recordamos, que es una escena sumamente trivial, no sé, ¿no? Cuando llegaba mi papá del trabajo, la sensación en el cuerpo, ¿ven? Esas cosas que hacen marca en el fondo. Entonces nos dirá luego que, pensando un poco en la pizarra, dice, la primera hoja en realidad no cumpliría ninguna función. Si uno la saca, en realidad es la hoja de encerada la que permite que se proyecte la resina para poder dibujar. O sea, es tan sensible la hoja de, de cera que necesita de una protección antiestímulo. Va haciendo una metáfora con respecto a cómo funciona el aparato psíquico. Porque si no se rompería rápidamente esa hoja encerada, necesitamos de un filtrado. Entonces, la conciencia, va a decir, surge en el sistema de la percepción, es decir, uno va incorporando esas marcas y esas huellas duraderas van permitiendo que surja la conciencia también. ¿Sí? Concluyendo. De esta manera nos vamos a ir acercando, y es lo que vamos a ver la próxima clase, nos vamos encontrando con las vivencias subjetivas del tiempo. Eso que nos actúa a nivel del cuerpo y que tiene que ver con nuestra propia historia, que hace que pensemos una temporalidad distinta, que no es el tiempo cronológico. El tiempo cronológico son todos los minutos iguales, la suma y consecución de minutos hacen una hora, 24 horas hacen un día, son todos iguales. Sin embargo, sabemos que a nivel de la erótica o de la vivencia subjetiva del tiempo, no es lo mismo, no es lo mismo la hora y media que me estuvieron escuchando a mí, que puede haber sido muy pesada, que la hora y media que pasan con ese amigo, amiga, pareja. Cuando estoy con vos se me pasa volando el tiempo. Sin embargo, la hora y media es la misma, y no creo que la disfruten tanto como esta clase. Ahí nos empezamos a adentrar en la vivencia subjetiva, que es lo que vamos a trabajar la próxima clase, que hace que ese minuto entre que nos clavó el visto y nos responde se haga eterno. Sin embargo, es 1, 2, 3 minutos. Me respondiste a los 3 minutos. Son 3 minutos, uno no llega a calentar agua para el mate. No, donde se pierde ese todo tiempo igual. Bien. Preguntas, aclaraciones, dudas. Este es un poco lo que teníamos hoy para trabajar. El próximo viernes nos encontramos a las 18. Vamos a trabajar la ficha de subjetividad, bien, esto que recién acabamos de introducir, de subjetividad y temporalidad. Léanla si pueden, porque es una ficha que, insisto, es la columna vertebral de toda la materia. Nos encontramos el viernes que viene a las 18. ¿Hay alguna duda, pregunta, aclaración? ¿Se entendió? ¿Pudieron seguir? Entendí. Muchas gracias. Bueno. Bianca, sí.
me alegro. Quiero la próxima que hablemos un poco más, que traigan estos ejemplos. Así se hace más dinámico. Los casos de Rolón, los casos propios, son siempre interesantes. Venga, pregunta si va a haber trabajos prácticos para entregar. No, van a encontrar sí, vieron que la bibliografía está separada, teóricos, prácticos, y hay un trabajo práctico, no para entregar, sino para ustedes, para que ustedes puedan hacer un uso de eso. ¿Sí? Suelen ser trabajos prácticos que le permiten materializar los conceptos y que orientan respecto a qué es lo que pretendemos de la cátedra y cómo va a ser el parcial. ¿Sí? Digo, van a notar, después vamos a ir adelantando algunas cuestiones. Los parciales, por supuesto que hay que tener manejo teórico, pero a nosotros no nos interesa que nos definan tajantemente algo, sino que sepan articularlo, que hagan herramienta de los conceptos, ¿sí? Bien. Un gusto, esperemos que sea un fructífero práctico. La próxima quiero más cámaras y micrófonos si quieren, por supuesto. Y nos encontramos el viernes próximo con la ficha de temporalidad. Quienes puedan, léanlo, porque, insisto, es una ficha linda, interesante, y más allá de eso, vamos a ir y volver en todos los prácticos. Nos va a permitir entender el resto de los temas. Bueno, buen fin de semana. Nos vemos el viernes próximo. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima. Chao, profe. Adiós.